bien en el cuerpo. Cuando vamos al estadio gritamos, festejamos, sufrimos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Ya estamos aquí con todos ustedes. Gracias en un excelente día donde festejamos a don José María Morelos y Pavón, un señoronón que amamos todos aquí, no solamente en Morelia, en Michoacán, sino en todo México. Un saludo para todos ustedes desde las instalaciones de Radio Tele, una estación genial, con gente muy trabajadora, que estamos aquí a la orden de todos ustedes en la ciudad de Morelia. Y saludos a toda la gente que nos mira en el interior del estado de Michoacán, a toda la gente que nos mira en otros estados de la República Mexicana y en otros países. Así que hoy aunque es para Morelia un día de fiesta, pero nosotros aquí en el programa vamos a platicar no precisamente de personajes históricos ni de cosas así, sino de temas muy especiales. Y antes de presentar al invitado, yo le voy a hacer un comentario. ¿Alguna vez a usted se le ha pegado alguna energía así medio extraña, medio rara, medio demoníaca, medio como que no es de este mundo, como que no es de este plano? Pues a lo mejor puede ser que el invitado nos va a platicar más a profundidad sobre esto, así que les presento a Salvador Mora, arquitecto, es conferencista internacional muy reconocido porque lo andan invitando en programas en muchos países. ¿Cómo estás, mi estimado Salvador Mora? Mi estimado Sato, siempre es un gran gusto estar contigo en tu programa, con todos ustedes aquí en Radio Tele. Y pues sí, vamos a tocar un tema sumamente interesante, sumamente reflexivo, sumamente también histórico, porque el tema de las entidades, por así decirlo, de las entidades que están alrededor prácticamente de todas las personas, que pueden ser tanto positivas como negativas, pueden tener muchísima trascendencia. Un tema interesante. Así es, y por cierto, me diste un nombre que yo de repente dije, pues ¿qué querrá decir eso? Arcontes, dijiste. Vamos empezando como a definir más o menos esta palabra para que la gente entienda y no se nos vaya a asustar, que es un programa live para todo público, pero vamos a ir entendiendo esta palabra, arcontes o arconte. Así es, mi estimado Sato. Arcontes o arconte viene desde hace muchísimos siglos, muchísimas culturas consideran que cuando hay algo fuera de lo normal, valga la expresión, de lo natural en la vida diaria de una persona, pudiera deberse tal vez a algún tipo de energía negativa que a esta persona se le haya pegado, una entidad, un ente. Puede ser que de repente su vida no marche como quisiera, como debería, que las cuestiones positivas casi siempre son, en vez de ello, negativas, o que, en pocas palabras, tienen sucesos negativos alrededor de su vida, de su entorno, de las personas. Esto, cabe hacer mención, tiene primeramente que descartarse muchos factores, muchas cuestiones lógicas, por así decirlo, ¿no? No irse llevando primero por decir, ¿sabes qué? Es que me están haciendo mal de ojo, por ejemplo, brujería, que obviamente existe, ¿no? Pero ya que están descartadas estas opciones lógicas y que no encontramos una respuesta también lógica satisfactoria, es que entran estos otros aspectos que son los arcontes. Son entidades que en otras culturas o en otras religiones se les ha podido llamar desde seres del bajo astral, por ejemplo, demonios incluso, o más allá. Ahora, también en las épocas actuales, hace algunas décadas, ya se ha empezado también a relacionar, por ejemplo, con las abducciones. Lo de los casos de supuestos secuestros extraterrestres que tienen las personas missing time o tiempo perdido, como se le conoce de repente, y que en sus cuerpos puede aparecer algún tipo de huellas. Sabemos, tú sabes muy bien, mi estimado Sato, casos de arcontes para que la gente los identifique más. Por ejemplo, son los súcubos o los íncubos. Masculino o femenino, que de repente puedan tener una afectación en la persona. El caso de que de repente alguien está acostado y no se puede mover, pero está consciente,
Esto, aunque de inicio, repito, puede tener una respuesta lógica, una respuesta incluso médica, pero si se descarta todo eso, entra más allá este tipo de situaciones. Y tiene que ver con seres, en pocas palabras, la mayoría de las veces de energía negativa que pueden estar pululando por ahí. Ok, esto a veces escuchamos a gente aquí en la ciudad de Morelia, que es una ciudad muy colonial, sobre todo en el área céntrica, donde nos hablan de que hay ciertas apariciones y ciertos espíritus que andan por ahí deambulando y que se les han pegado a las personas. Esto llega a suceder porque las casas están infestadas, por así decirle de alguna manera, pero estas energías pueden estar en cualquier lado. O sea, independientemente si es nuevo, por así decir, la colonia y todo eso, pero pueden estar en cualquier lado entonces. Claro, así es, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Sato. ¿Por qué? Porque sucesos desafortunadamente de índole negativa se pueden dar en muchos lados y esto puede abrir, valga la expresión, portales o puertas para que este tipo de entidades entren o se peguen a las personas, que casi siempre es cuando algunas personas tienen su energía baja o su energía un poco débil y es como una especie de imán para este tipo de cuestiones. Un ejemplo, en años recientes en la investigación internacional de índole paranormal, se conoce mucho, por ejemplo, con los shadow people o la gente sombra, que esto pues nuestros ancestros, nuestros antepasados lo ven que de repente dicen, ¿sabes qué? Es que por el rabillo del ojo vi que de repente pasó una sombra, o que de repente vi en el marco de la puerta una silueta oscura con un sombrero, o como si trajera un saco, algo así. Esto tiene que ver mucho con esto. Los shadow people, la gente sombra, o las entidades negativas, o fantasmas de personas que tal vez hicieron algunas cuestiones negativas en vida, que no han podido descansar en paz, es precisamente este tipo de cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué se pegan a la gente? Porque de alguna manera es como una especie de que se estén alimentando de la energía, una especie de vampiros energéticos, por así decirlo. Ahorita me hiciste recordar y no sé por qué se congeló con mi imagen la pantalla. Quién sabe qué habrá pasado ahí. A lo mejor anda un espíritu de estos por aquí. Me hizo recordar una excelente película. Yo hago mucho referencia a las películas porque es lo que la gente puede tener como más claro. De una película que se llama Están entre nosotros, que era un fotógrafo que a raíz de algo que pasó en la historia, no se les voy a contar toda la película, siempre traía un dolorazo en el cuello y en la parte alta de la espalda. Y un día, pues ya bien cansado y enfadado, avienta su cámara Polaroid de las fotos que salen instantáneas y la avienta. Y la cámara al golpearse empieza como a tomar fotos y le toma una a él. Entonces él, después del enfado y todo eso, del enojo, se acerca a ver qué fotos tomó y se da cuenta que la última foto la tomó a él precisamente porque cuando la fue aventando y se fue recorriendo la cámara fue tomando las fotos. Pero la última foto que le tomó a él, ya estando bien quieta la cámara, se la tomó a él y le toma y trae encima cargado el espíritu de una muerta aquí, que era lo que siempre le dolía el cuello. Entonces, eso sí llega a suceder, que la gente siente esas cosas pesadas porque traen pegado algo o a alguien. Así es, mi estimado Sato, muy atinado lo que comentas. Incluso tú sabes y conoces muy bien que esto puede suceder y cuando ya de repente la gente acudió al médico, a la medicina tradicional, por así decirlo, y no hay un alivio, por así mencionarlo, es cuando se puede acudir a las cuestiones más profundas al respecto, más espirituales, donde esto se pudiera erradicar. ¿Cómo? Lo sabemos, alguna especie tal vez de limpia, rezos, etcétera. Algo que funciona mucho, y aquí cabe comentarlo, hacer mención de ello, es la cuestión de nunca perder la fe. Lo sabemos bien, mi estimado Sato. A veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tristes, pues puede llegar tal vez sentimientos o estados de ánimo como la depresión, la angustia, la ansiedad, etc. Este tipo de estados automáticamente son como imanes para este tipo de energías negativas. Entonces, para esto hay que tener, dice ese dicho por ahí, al mal tiempo buena cara, lo mejor posible tener esa fe. ¿A qué me refiero? Independientemente de las creencias de todas las personas, si creen, por ejemplo, en su ángel de la guarda, que sabemos que todos lo tenemos, ellos nada más están esperando a los ángeles a que los llamemos. Y en el momento que nosotros los llamemos, eso nos ayudará muchísimo a erradicar ese tipo de cuestiones. Fíjate que ahorita coincide con una festividad que ayer se celebró
sobre todo en la comunidad católica, por así decirlo, que se festeja a San Miguel, creo. Y en algunas poblaciones del país, me comentaba nuestra secretaria Sara, que hacen una cruz con una hierba, que a ver si ahorita me dice Sara Martínez cómo se llama la hierba, hacen una cruz con estas hierbas para que si el demonio anda suelto, esta cruz de flores se coloca en la puerta para que no se acerque a la casa a hacerle daño a ninguna persona de la casa. Es una creencia muy arraigada en Puebla y en otras poblaciones del país, pero de que existe el mal, existe el mal. Si creemos en Dios, debemos de creer también, y esto de creer no quiere decir que deben de adorar, no. Si creemos en Dios, tenemos que creer que existe el mal también. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Soto, y a la vez también podemos coadyuvar en ello que si siempre tenemos presente que el mal, por muy fuerte que pueda parecer, quien será siempre más fuerte que el mal será el bien. Y eso es lo que nos llevará a las auténticas respuestas a estos temas, pero también a erradicar cualquier tipo de cuestión negativa, mi estimado Soto. Así es, esto es muy interesante, así que si usted tiene algún caso particular en su casa o en su vida, en la pantalla van a aparecer los teléfonos por si usted quiere llamar aquí al canal y comentar, ¿sabe qué? Yo vivo en tal colonia, si no quiere decir su nombre, vivo en tal colonia, fíjese que en mi casa me han pasado este tipo de cosas, porque como bien lo decías hace un momento, hay personas que les ha tocado no solamente ver esas sombras que pasan, ahí están los teléfonos en pantalla, hay personas que les toca sentir que se les sube el muerto encima, hay personas que no se les sube el muerto encima, pero están sentados, por ejemplo, en un sofá, y ven a un lado del sofá cómo se sume, como si alguien se sentara, y hay pues sorpresa en ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo contigo, Sato, sí, porque realmente este tipo de situaciones existe, estamos conviviendo con mundos alternos al nuestro, pero que son parte también de nosotros y nosotros parte de ellos, llámense dimensiones, llámense cuestiones materiales como planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un vasto tema, tan vasto y tan interesante, que si lo abordamos con la debida seriedad, con la debida objetividad, tanto no creer ciegamente, pero tampoco cerrarnos al tema, sino investigarlo con objetividad, repito, insisto, aparte de que eso es lo que nos llevará a las auténticas respuestas, es donde obtendremos también las respuestas y las soluciones para erradicar el mal y que el bien esté con nosotros. Así es, no sé cuánto tiempo nos quede, mi estimada productora. Entonces en 2 minutos seguimos platicando. Esto es muy interesante porque luego hay personas, mi estimado Salvador Mora, arquitecto e investigador internacional, que les da pena hablar de ese tema. Y hay tanta gente que les han pasado este tipo de fenómenos que a veces por decir que no me vayan a creer que estoy loco, no lo mencionan, pero viven con el trauma y viven con el miedo de que les vuelva a pasar, ya sea la aparición de una entidad de estas, o una experiencia fea que les haya pasado en la vida. Así es, mi estimado Soto. Incluso algo que cabe hacer también mención, comentar. Estas temáticas, ojalá poco a poco en nuestro país, en México, se pudiera abordar fusionando lo siguiente. Tanto retomando la cuestión de las tradiciones ancestrales de nuestra cultura, de nuestras culturas que son tan vastas, tan ricas en conocimiento, con la misma combinación de la investigación actual científica. Si lo fusionamos en ambas, esto nos va a llevar literalmente a abrir las puertas de otro mundo que siempre ha estado ahí. Ejemplo, hay universidades ya en Europa, en países como Portugal, España, Inglaterra, etcétera, donde como materia y como carrera se está abordando el tema de la parapsicología. Y donde ya también, y lo vamos a abordar un poquito más adelante en el programa, se está relacionando que no es un tema aparte, por ejemplo, el tema de la cuestión paranormal, con el tema de los ovnis, por ejemplo. Es algo que puede estar muy relacionado. Muy relacionado, estaba recordando una de las películas del Conjuro que decían que hay 3 fases para, ¿cómo se llamaba? Era infestación, posesión, ¿y cuál es la otra? Sí, no recuerdo la otra, pero sí tienes razón. De Ed y Lorraine Warren, grandes investigadores. Sí, así es, porque sí hay como pasos antes de que a alguien le pase algo ya como una posesión. Manifestación, infestación y posesión. Exacto. Porque empiezan primero las manifestaciones, es decir, cositas sencillitas que me movieron esto, que vi una sombra,
Y ya de ahí van pasando a los siguientes niveles. Y ahorita que mencionas eso rápidamente, Sato, mencionaste la clave exacta. El más claro ejemplo de la combinación que estamos mencionando es Ed y Lorraine Warren. Lorraine como una esotérica amplia y experta, y Ed como un científico muy experto. Y esa fusión, por eso los hizo ser los mayores investigadores paranormales del mundo. Vamos a un corte, no le cambie porque eso se pone muy interesante. Despierta con la información necesaria para arrancar el día. Hora exacta de la información, ya estamos en Radio Tele Noticias, bienvenidos. Lo más relevante en el mundo de la red. Iniciamos de lleno con todo aquello que ha estado circulando de manera reiterada en las redes sociales. Las últimas noticias del acontecer diario en el ámbito local, nacional e internacional. En Radio Tele Noticias con Sandra Soraya. Solo por Radio Tele. Queremos escuchar más fuerte a Michoacán. En este gobierno, la educación ha sido una de nuestras tareas más importantes. Desde hace 5 años, le apostamos a dejar como nuevas las escuelas de palitos en cada rincón de nuestro estado. Hoy, rehabilitamos y equipamos más de 3,000 escuelas porque no podemos pensar en una nueva convivencia sin una educación fuerte y de calidad. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. Si tienes pastillas caducadas en tu hogar, deposítalas en un lugar seguro para evitar accidentes. Puedes venir a las instalaciones de Grupo Radio Tele y encontrarás un depósito especial para tus medicamentos caducados o dañados. Estamos ubicados en Boulevard García de León, número 1694, Colonia 5 de Diciembre, en Morelia, Michoacán. Nos podrás encontrar en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, contáctanos en el teléfono 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook, Grupo Radio Tele. La educación es la base de toda sociedad. Es un equipo de maestras dedicadas a apoyar a los maestros en cuanto al proceso de adquisición de la lectura y la escritura. ¿Sabes qué actividades escolares se están llevando a cabo en nuestro país para elevar el nivel educativo? Muchísimas universidades, muchísimas normales que se regularizaron. Conoce qué hacemos en educación con el doctor Arrés todos los lunes a las 5 de la tarde. Solo por Radio Tele. Pues ya regresamos aquí con Salvador Mora, arquitecto e investigador internacional, que nos está comentando cosas muy interesantes. Algunos nos van a dar miedo, porque creo que traes un material muy interesante, así que, pues no sé, tú dinos a qué horas empezamos a ver ese material. Muchas gracias, mi estimado Sato. Sí, de favor en producción, si podemos empezar con las primeras imágenes. La que estamos viendo en pantalla, mi estimado Sato, es un ejemplo de una imagen real de la captación de un shadow people o gente sombra, ¿sí? En el lugar era un hotel en Estados Unidos, es un hotel en Estados Unidos, donde se dice que se veían, o sea, había algunas apariciones. Se dejaron algunas cámaras tomando fotografías. En el momento no se vio, prácticamente casi nunca se ve en persona. Sí se puede ver, pero es en pocas ocasiones. Pero los aparatos captaron esto. Estamos viendo una especie de materialización, ya sea apareciendo o desapareciendo una entidad. Esto me recordarás, mi estimado Sate, hace algunos años donde tuvimos oportunidad de ir contigo a una casa aquí en Allende, donde tú captaste una fotografía muy similar a esta. Así es. Entonces, o sea, estas sombras
Hay personas que la llegan a ver con el rabillo del ojo Así y es. dicen, pasó alguien, pero no había nada. En este hotel estaba sucediendo, pero como no veían nada, pusieron las cámaras y las cámaras sí lo captaron. Así es como estamos viendo en este ejemplo y como también vamos a ver en la siguiente fotografía, por favor. Esto es en una cabina de teléfono y estamos viendo lo que sería ya sea adentro o por fuera una especie de reflejo, pero no es de nadie que estuviera ahí, físicamente hablando. Y esto nos viene a la mente a recordar cuando muchas personas dicen, es que ¿sabes qué? Vi una persona totalmente, una silueta negra u oscura, con un sombrero y como si viniera de traje, como si fuera de hace 1 o 2 siglos atrás. Este es un ejemplo. Me hizo recordar una investigación que hicieron una ocasión en un lugar donde hay deshuesadero de carros. Así es. Que tomaron una foto y apareció por ahí en un espejo, creo, o un cristal, una imagen. Así es. Entonces esto se me hace muy interesante. ¿Hay más fotografías? Hay más fotografías, mi estimado Sato. Ahí esto es sumamente interesante. Este es un bosque. Un bosque también por ahí en Estados Unidos, donde supuestamente en ese lugar hace algunos siglos, como mencionabas el ejemplo de los investigadores Warren o de la película del Conjuro, en algunos bosques en Estados Unidos hace años, pues había a veces sucesos negativos, llámese aquelarres, etcétera, etcétera, donde se abrían puertas y muy posiblemente esos portales sigan abiertos. Entonces se tomó esta fotografía, y hoy podemos observar a varias siluetas al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de varias entidades en ese lugar que se manifestaron en una excelente evidencia, mi estimado Soto. No, yo si hubiera estado en este lugar y me hubiera visto estos espíritus, no, sí me iba corriendo, porque imagínate, si uno te da sorpresa y te da miedo, ya varios de ellos al mismo tiempo, no, pues te da, córrele, Así vámonos. es. Imagínate, por ejemplo, la imagen que de repente tomas la foto, físicamente no ves nada, pero en la foto que acabas de tomar ves eso, obviamente es sumamente intrigante, ¿no? Vemos la siguiente foto, eso es ahí al fondo también un lugar abandonado. Y de repente se toma la fotografía y observamos allá al fondo, en el marco de esa puerta, una silueta también. Y oscura, un shadow people o gente sombra. Y también muchas de estas ocasiones, los shadow people o la gente sombra, pues desafortunadamente son personas que o fallecieron en situaciones trágicas, no se han percatado de ello, o que la mayor parte de los casos es que, reitero, sea gente que en vida pues tuvo acciones negativas y literalmente no pueden descansar en paz. O también entidades de otro tipo, de otro corte, negativas. Pero una imagen muy clara en la misma evidencia, Sato. Y era un lugar solo. ¿Y esta qué Exacto. es? Esto también, estamos viendo de repente muy similar a lo que decimos con el rabillo del ojo. Incluso se ve como una especie De movimiento. ¿no? de la entidad, ¿no? Donde va pasando por ahí y esto fue, ahora sí que prácticamente circunstancial la misma fotografía, donde aparece también este shadow people o gente sombra. La siguiente, por favor. También muy interesante. Un lugar abandonado, una construcción abandonada y donde se ve, parece ser una silueta muy posiblemente femenina de perfil y donde posiblemente haya tenido algunos sucesos ahí y donde también está apareciendo esto. Y son evidencias sumamente importantes e interesantes, ¿no? Se me hizo parecido por la silueta que tiene a la figura de Mamá, la película, la de la fantasma. Así se me figuró de Guillermo esto. del Toro, muy de Guillermo muy del atinado. Toro. A ver, vamos a ver la Exacto. siguiente. Y esto es otro. Mira, esta foto está intrigante y también muy reflexiva, ¿no? ¿Cuántas ocasiones, y esto va para la reflexión yo creo de todos, hemos sabido, escuchado que tal vez los niños pequeños de repente dicen, ¿sabes qué? Es que no me puedo dormir, mamá, papá, quien sea, etcétera, porque alguien me está molestando o me abrieron la puerta del cuarto. No, pero hijo, hija, es que no había nadie ahí o no hay nadie. No, O cierras la pero puerta del closet. Exacto. Y de repente se dejó esta cámara por ahí y se ve lo que parece ser que se va abriendo esta puerta y que físicamente parece que la puerta se abría sola, por la cámara de alguna manera capta este shadow people o gente sombra que estaba presente en ese lugar. Muy interesante. A ver, vamos a ver si hay más, porque eso estaba muy interesante. No, no creo que no. Entonces, si a lo mejor alguien dice, pues es que siempre me abren el cajón de tal parte de la casa o abren la puerta o se abre la puerta, piensan que es un fenómeno físico.
como que las bisagras están muy sueltitas y se abre solita. Pero entonces si llegamos a poner una cámara especial a que esté tomando la foto así solito, sin que haya nadie en la casa, podemos sorprendernos con una imagen de estas. Claro, con tanto foto como video, porque por ejemplo vamos a hacer un análisis comparativo de dos casos, por ejemplo. Si en el lugar donde se dice que de repente puede decir la persona, ¿sabes qué es? Que tal día, a tal hora, siempre tengo una mecedora y se mueve sola. Y puede estar el video, ¿no? Como investigador no debemos dejarnos llevar por el video. ¿Por qué? Porque muchos podrían decir, pero es que se está moviendo sola, no hay nadie más ahí. Pero si investigamos más allá y podemos decir, ¿sabes qué? Es que esa casa está aproximadamente a pocas cuadras de distancia donde hay vías del tren. Y los días y la hora que se mueve esa mecedora es el día y la hora que pasa el tren. Entonces la vibración del tren es lo que realmente mueve la mecedora. Esa es una investigación a profundidad objetiva del tema. Pero si en el mismo caso de la mecedora vemos que ese día y a esa hora no hay un movimiento externo de manera física, lógica, que pueda mover esta misma mecedora, es donde, repito, entra en ese tipo de otro tipo de cuestiones de índole de investigación sobrenatural. Sí, eso es muy interesante, así que si usted tiene algún caso que nos quiera contar y dejar su mensaje, aunque sea breve, con la secretaria Sara Martínez, aquí le dejamos el teléfono para que usted nos mencione. Fíjese que en mi casa sí pasan ese tipo de cosas, porque hemos sabido, y yo te he escuchado, mi estimado Salvador, que ha habido personas que te han dicho que en sus casas les pasan cosas. ¿Vamos a ir a un corte? Ah, ok. Que en sus casas han habido fenómenos extraños y que los niños fundamentalmente dicen, es que no quiero estar en ese cuarto porque ahí se aparece una señora así o un señor así, y pues saben que no hay nadie, pero no hay nadie físico. Claro. Entonces sí tendríamos que creerle a los niños, claro, que andan diciendo que ven esas cosas. Hay que creerles. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Sato. Tú sabes muy bien, por ejemplo, que todas las personas, cuando vamos creciendo, hasta que tenemos alrededor de 7 años de edad, tenemos abierta esa capacidad, valga la expresión, de ese tercer ojo de manera natural para ver, diría Calimán, más allá de lo evidente. Donde cuestiones que tal vez a los adultos de momento se nos ha dormido, porque no la hemos perdido, sino se nos ha dormido esa capacidad, los niños la mantienen intacta. Entonces, si de alguna manera a veces tratamos de sobrellevarlos y decir, es que es su amigo imaginario, es el proceso que lleva conforme de acuerdo a su edad, que aunque puede ser cierto psicológicamente, pero hay que descartar también otro tipo de cuestiones, porque si el niño o la niña en cuestión tiene un ambiente familiar sano, vamos a decirlo a grandes rasgos, y aún así de repente dice, ¿sabes qué? Es que en esa esquina hay alguien que me está viendo y nosotros no vemos a nadie, pero el niño lo ve. Es cuando de repente debemos decir, a ver, algo puede estar sucediendo. Y puede haber un sinfín de cuestiones que tendríamos que indagar e investigar más a profundidad. ¿Por qué? Porque, repito, la parapsicología como tal es una rama de la ciencia. Algunos no la consideran ciencia, pero ya se está considerando una protociencia, que es el inicio de una ciencia naciente, donde se está diciendo, ¿sabes qué? Es que con la muerte no se acaba todo, no se acaba la vida, sino existen otras dimensiones, existen otros niveles de vida, que si en el momento que podamos coexistir y aceptar que existe este otro tipo de universos o multiversos paralelos, podemos tener mayor plenitud nosotros también en nuestra propia vida. Según eso tengo entendido, y no sé si estoy en lo cierto o no, que Tomás Alva Edison había creado una máquina para comunicarse con el más allá. Fíjate que desde Tomás Alva Edison, el mismo Nikola Tesla, entre grandes científicos han estado intentando ese tipo de situaciones y considero que se ha logrado, tal vez no de manera abierta se ha dado a conocer, pero por ejemplo en México, tú sabes muy bien, Sato, Francisco Madero, por ejemplo, era un espiritista excelente y muy conocedor del tema. Incluso también cabe hacer mención agencias de seguridad muy fuertes a nivel mundial, como por ejemplo es el FBI. Está empezando a desclasificar información o documentos donde dice, ¿sabes qué? Existen otros universos paralelos al nuestro, existen otras formas de vida que no necesariamente son materiales, existen otras formas de vida materiales que no son de nuestro mundo
Y considero yo, leyendo entre líneas y atando cabos como un gran rompecabezas, que si poco a poco se está soltando, se está dando a conocer esta información de manera tan abierta, es porque inicialmente tal vez están queriendo acostumbrarnos al tema, para en un futuro cercano, muy posiblemente, hablar de estos temas ya no sea un tabú, sino una gran realidad. A mí me hizo recordar eso que acabas de mencionar, la dichosa máquina o cámara, no sé cómo llamarle, que tienen en el Vaticano, que ha tomado fotografías del pasado. No me acuerdo cómo se llama. Sé cuál dices, también no recuerdo el nombre, pero que incluso hay algunas fotografías muy interesantes, polémicas de Jesús en el pasado, de sucesos históricos de la humanidad, muy interesantes, y que esto nos habla de que muy posiblemente estemos a los albores de muchas otras situaciones. No vayamos incluso tan lejos. Por ejemplo, vamos a recordar, de unos meses para acá se está diciendo, ayer, antier apenas, se dio a conocer, por ejemplo, que en Marte existen ríos subterráneos, ¿no? Hace una semana se dio a conocer que posiblemente exista vida en Venus. Entonces, que ya sean noticias oficiales, cuando hace algunos años si uno decía, ¿sabes qué es que puede haber vida en Marte? No, hombre, estás mal de la cabeza. Pero si ya lo están diciendo agencias oficiales, quiere decir que no lo sabían de ahora, sino desde hace mucho tiempo, nada más estaban esperando el momento oportuno para empezar a dar esta información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El equilibrio en estas temáticas es la clave. Tanto es un error el cerrarse a todo, como el creer a rajatabla todo, valga la expresión. La clave, repito, es investigar con amplitud de criterio. Así es, así es. Así que esto es un tema muy interesante. No sé si vamos a un corte. Vamos a un corte y ahorita regresamos porque yo creo que algo más nos tiene preparado Salvador Mora para todos. Después de casi 30 años, logramos un nuevo acuerdo educativo histórico, escuchándonos. Este nuevo acuerdo educativo pone las bases para que nunca más ningún niño, niña o joven se quede sin estudiar y que ninguno de nuestros trabajadores de la educación se quede sin recibir el pago justo. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. El mejor solo es uno. En Ayala Premium acumulamos una experiencia de ya casi 40 años. El elevado nivel de calidad en nuestro servicio de laminado, pintura y autoestética nos consolida como la única opción para aquellos clientes que exigen lo mejor para su auto. Porque tu auto habla de ti. Somos el primer Sonax Service Professional Car Care en México, con cabinas especialmente diseñadas y equipadas con la mejor tecnología para lograr la perfección en el acabado de tu auto. Nuestros procesos son llevados a cabo exclusivamente con productos de la firma alemana Sonax, líder en Europa y con más de 70 años creando los mejores productos de estética y cuidado automotriz. Nuestro profesionalismo, honestidad y calidez en atención al cliente nos hacen diferentes. Avenida Solidaridad, número 165, Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán. Porque como luce tu auto, luces tú. En Ayala Premium compartimos una misma pasión, tu auto. Aquí las opiniones no tienen filtros. Estas demandas ciudadanas en términos generales de la violencia. La violencia en este país que no merma. Analistas expertos en temas políticos, financieros y sociales dispuestos a poner las cartas sobre la mesa. El propio presidente de la República ya ha dicho que si el partido se echaba a perder, mejor renunciaba. El espacio donde se hablan las cosas como son. Tribunal Ciudadano. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche.
solo por Radio Tele. Esto es algo muy interesante y esperemos que nos tengas más imágenes o algo de sorpresa porque la gente está así como muy a la expectativa que nos van a presentar ahora en el siguiente corte. ¿Qué traes? Muchas gracias, Sato. Sí, por favor, producción, vemos la primera imagen que son de las siguientes. Mira, esta imagen, mi estimado Sato, amigos, es una captura de pantalla y lo digo entre paréntesis, cuando la tecnología se utiliza a favor de investigar seria, objetivamente, profesionalmente el tema de los misterios en general, lo que podemos descubrir son muchas cosas. Esta imagen es un programa, un software de computadora hecho en Rusia, donde en tiempo real, por ejemplo, si una persona dice, ¿sabes qué? Lo que dijiste en el ejemplo muy atinadamente, Sato, es que siento que me duele mucho el cuello y posiblemente traiga algo pegado. Con una cámara especial, el programa le detecta su campo áurico, que es una especie de huevo cascarón áurico, como sabemos, pero vemos que el huevo no es exacto, que en medio están como una especie de protuberancias o de algo desviado. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver. Ahí lo vemos girado. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que se le hizo este análisis con este programa especial de computadora, su aura, su energía vital estaba siendo literalmente extraída. Le estaban, como dirían vulgarmente por ahí, chupando la energía, extrayendo la energía. Y algo traía pegado por ahí. Y esto es la comprobación de alguna manera científica, tecnológica a fondo. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay falla, no hay malinterpretaciones, no hay de decir es que yo creí, que tú creíste. No, esto es real. Por ejemplo, la línea verde, si la persona estuviera completamente sana de su aura, no estamos hablando de una cuestión física, sino de su campo energético, completamente estaría lleno de estos vértices. Sin embargo, vemos ahí que precisamente la energía está socavada. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Eso está muy interesante. Y ahí es también otra parte de otra persona, de una parte baja de su cuerpo, donde también la energía no solamente se le está extrayendo, sino como que se le está escapando, como que se le está yendo, ¿no? Y esto obviamente, tú lo sabes muy bien, Sato, repercute en su salud física. Entonces, de alguna manera, investigadores rusos que llevan la pauta en este tipo de investigaciones se aliaron con científicos donde crearon este programa, este software, que es sumamente importante e interesante. Entonces, sabes que esta es la lectura y esto ayuda mucho más a personas expertas como tú, mi estimado Sato, cuando se quisiera tratar a alguna persona, de saber con más exactitud qué parte del cuerpo de la persona de la que se trate poder tratar. Así es, porque obviamente cuando se dice que hay una fractura o que hay un hoyo en el aura, así como en la capa de ozono, por ahí no solamente se está escapando la energía de una persona o se la están chupando la energía, sino que a veces, curiosamente, en esa dirección siempre tiene algún dolor o algún malestar en el cuerpo físico de la persona. Así que sí es muy interesante. ¿Tienes más imágenes o algo? Así es, mi estimado Sato. Antes de ir a la siguiente imagen, quisiera dar una pequeña introducción. Como vimos en las imágenes anteriores, mi estimado Sato, amigos, esto reitera y reafirma lo que comenté en el segmento anterior. Si poco a poco vamos de manera constante fusionando la cuestión del conocimiento ancestral de este tipo de temáticas con objetividad, sin ningún tipo de fanatismo, pero también con el conocimiento actual científico-tecnológico, vamos a lograr lo que en su momento comentabas muy atinadamente, Sato, que lograron Ed y Lorraine Warren, que por eso fueron grandes investigadores, muy serios, muy respetados, fusionando esas cuestiones. Aquí estamos viéndolo. Es una demostración de que este otro tipo de situaciones, de cuestiones, existe, pero que cuando se detecta, se puede solucionar. Ejemplo de ello, tal vez a muchos de nuestros amigos les suene el nombre del investigador francés de nombre Jacques Vallée. Jacques Vallée, amigos, haciendo una breve sinopsis, yo creo que vas a saber de qué te hablo, lo que voy a decir a continuación, Sato, igual muchos de nuestros amigos conocen la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Genial película. Excelente película, de mis películas de vida, del director Steven Spielberg. Precisamente Jacques Vallée fue asesor de esta película. Y el personaje, el científico francés que recordamos de la película, está inspirado en él. Precisamente en él, en Jacques Vallée. Recordemos que ese científico es muy objetivo, pero también de amplio criterio.
Jacques Vallée hizo en la década de principios de los 70, en el siglo XX, un libro que marcó un antes y un después en la investigación del tema, llámese fantasmas, fenómenos paranormales, sobrenaturales, duendes, alienígenas, extraterrestres, grises, etc. Donde él mencionó, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Estos mundos es un error dividirlos. Todos están relacionados entre sí. Ese libro, Pasaporte a Magonia, que podemos ver en la imagen, por favor. A ver, vamos a ver la imagen. Passport to Magonia, del folclore a los objetos voladores, Jacques Vallée. Podemos ver la imagen muy interesante. Esta es una versión actual en la portada, donde está un hipotético gris, exactamente, con varias máscaras. Lo que podría ser una persona como un fantasma, un diablo, un demonio y otro tipo de ser. Donde nos dicen, ¿sabes qué? Es que todo esto está relacionado y posiblemente se está manejando nuestra psique, nuestra conciencia a profundidad por algún tipo de entidades para fines que de momento no conocemos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las abducciones que conocemos al día de hoy de hipotéticos grises en varias partes del mundo, donde de repente decía personas tienen tiempo perdido, les aparecen marcas en el cuerpo, hace siglos, por ejemplo, eran los sucubos o los incubos, donde se decía, es que ¿sabes qué? De repente hubo un demonio que poseyó a una persona y al siguiente día tuvo huellas en su cuerpo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el fenómeno sigue siendo el mismo, pero que se va acomodando al tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a ver y a analizar que este tipo de temáticas, por ejemplo, los arcontes, los shadow people, el fenómeno ovni extraterrestre inteligente, pueden tener una relación entre sí, esto nos abrirá más respuestas. Un ejemplo, el FBI hace algunos años, hace aproximadamente 5 años, abrió la página de nombre UFO Vault, pueden buscarla en internet, y donde está desclasificando información donde dice que a principios de la década de los 40, de los años 40 en el siglo XX, descubrió que muchos de estos hipotéticos objetos voladores no identificados u ovnis vienen de dimensiones paralelas al nuestro. Y mencionó unos nombres que tú conoces muy bien, Sato, de la literatura, o mejor dicho, de la cultura hindú, Lokas y Talos, donde supuestamente es el cielo, el infierno y otro tipo de manifestaciones en otro tipo de culturas, y donde supuestamente estos entes o entidades venían de estos lugares que podrían ser positivos o negativos, y en nuestro mundo podrían materializarse o desmaterializarse a voluntad. Esto es sumamente interesante. ¿Qué más nos tienes de imágenes o de qué? Porque el tiempo corre y ya sabes que hay que aprovecharlo. Así es, mi estimado Sato. Mira, traemos un video para, después de verlo, dar las conclusiones. Si podemos verlo, producción, y lo vamos comentando al mismo tiempo. Vamos a ver el video para que vaya... A ver. Este video, estamos viendo el inicio. Vamos a decir rápidamente, es una fotografía que recordaremos, mi estimado Sato. Me la proporcionaste a tu servidor hace algunos años, amigos, y esto fue aquí a un costado del Panteón Municipal, donde una persona tomó una fotografía a otra persona que estaba con un perico, y donde de repente se captó esto en una televisión apagada. Esta era es la imagen, digamos, original, y se ve de inicio como unos ojos felinos, con una pluma, pero se ve el análisis, y podemos congelar ahí un momento la imagen, por favor, en producción. Después de hacer análisis a profundidad, de realzar el brillo, el contraste, el relieve, pudimos ver algo que no se veía a simple vista. Al fondo, una entidad en 3/4 de perfil, lo que pareciera ser con una túnica. Vamos a ir un corte y ahorita nos sigue explicando Salvador Mora esto, porque es muy interesante para que usted esté al pendiente cuando tenga la televisión apagada. Ya regresamos. Por las noches, regresa a través de la televisión el programa radiofónico donde escuchamos tus denuncias. ¿Es el de la Hacienda Salida Quiroga? Hay una luminaria que nos hace mucha falta. Aquí se brindan las respuestas a lo que el público quiere y necesita saber. Todavía podemos obtener un ADN de un hueso duro. Diariamente recibimos bastantes reportes de maltrato animal. Si yo quiero ser madre en un futuro,
pues tengo que prepararme físicamente y mentalmente. Toda la información de lo que está sucediendo en temas de interés público, encuéntrala con Fay Cortés en Día por Día Radio, de lunes a jueves a las 11 de la noche. Solo por Radio Tele. Queremos escuchar más fuerte a Michoacán. En este gobierno, la educación ha sido una de nuestras tareas más importantes. Desde hace 5 años, le apostamos a dejar como nuevas las escuelas de palitos en cada rincón de nuestro estado. Hoy, rehabilitamos y equipamos más de 3,000 escuelas porque no podemos pensar en una nueva convivencia sin una educación fuerte y de calidad. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, 5º Informe de Gobierno. Ahora en Máquinas Rojas nos modernizamos para ti. Conoce nuestra nueva aplicación disponible para dispositivos Android y iOS. Lo mejor es totalmente gratis. Solamente te registras con tu número celular, ingresas tu ubicación actual y el lugar de destino. Podrás ver la distancia, el tiempo de llegada y costo aproximado. Máquinas Rojas es más que un servicio de taxis. Con años de experiencia, además de la seguridad que nos brinda la tecnología, lo único que tienes que hacer es disfrutar el viaje. Contáctanos al 313-6100 o descarga la aplicación. Si tienes pastillas caducadas en tu hogar, deposítalas en un lugar seguro para evitar accidentes. Puedes venir a las instalaciones de Grupo Radio Tele y encontrarás un depósito especial para tus medicamentos caducados o dañados. Estamos ubicados en Boulevard García de León, número 1694, Colonia 5 de Diciembre, en Morelia, Michoacán. Nos podrás encontrar en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para más información, contáctanos en el teléfono 232-2912 al 14 o en nuestro Facebook, Grupo Radio Tele. Únete a una charla madre-hija que desde sus perspectivas personales y profesionales englobarán un tema dando el punto de vista psicológico y legal. Porque el trabajador rinde menos cuando no se encuentra con esta salud mental. Entonces, ese trabajador efectivamente vive bajo mucha presión laboral. Cada semana, acompañadas de un invitado especial, que da pie a temas de conversación muy interesantes. Es cuando se valen de esas imágenes que tienen para atacar la imagen de la persona. Prepara tu café con leche y acompaña a Ana Laura y Josefina todos los jueves a las 9 de la mañana. Solo por Radio Tele. Pues ya regresamos y déjenme recordarles lo que estamos viendo. Hace muchos años a mi estimado Salvador Mora, investigador internacional, yo le mandé una fotografía que a su vez a mí me la pasaron, porque se les hacía raro que en una pantalla que estaba apagada aparecía algo muy extraño, en una pantalla apagada, y no era el reflejo como de nada, para decir, pues es el reflejo de algo que está acá enfrente. Entonces, ya después con el análisis, así apareció esto, Salvador Mora. Así es, mi estimado Sato. Inicialmente, como bien mencionas, de repente en esta pantalla apagada se veía a simple vista en la fotografía esos ojos azules y casi nada más, ¿no? Se hizo el análisis a profundidad. Cabe hacer mención, amigos, no es un fotomontaje, no es un truco, es la imagen real. Y de repente apareció esto. Repito, al saltar los niveles de brillo, color, contraste, relieve. Podemos ver como en 3/4 de perfil a un humanoide o algo por el estilo que trajera una túnica que lo cubre desde la cabeza. Se le alcanzan a ver algo de los ojos de su cara. Y como si viéndolo del lado en el que está, como si en la mano izquierda trajera una especie de antifaz o de máscara felina con una pluma ahí. Me di a la tarea de investigar después de hacer esta investigación a profundidad, que cabe hacer mención. Quien apoyó en este análisis fue un colega investigador de analista de imágenes muy reconocido, de nombre Hernán Vado, desde Guadalajara, a quien le envió un cordial saludo, un afectuoso saludo. Se pudo saber, mi estimado Sato, que en culturas, por ejemplo, mexicanas, no vayamos tan lejos, aquí en Guerrero, culturas ancestrales, el disfrazarse con máscaras felinas significa precisamente como el tratar de erradicar o protegerse
a entidades negativas. Aquí podemos ver todavía más a detalle, si podemos congelar esa imagen, producción, lo que estamos mencionando. Es sumamente importante, impactante este caso. Cabe hacer mención, amigos, en lo personal, en más de 20 años que llevo en investigación de estos temas de misterio, es uno de los casos que más me han intrigado e impactado, ¿no? Porque aquí estamos teniendo una evidencia, repito, de que estos mundos paralelos, estos mundos alternativos existen, que este tipo de entidades existen, que están conviviendo, coexistiendo con nosotros y que de alguna manera se quiso manifestar ahí, no, posiblemente tenga relación de que, como sabes, Sato, esta casa donde se tomó esta fotografía está a poca distancia del Panteón Municipal, no lo sabemos, pero pudiera tener una especie de relación, y donde de alguna manera quiso manifestarse este tipo de entidad, mi estimado Sato. Fíjate que esto me hizo recordar la película de Prometeo, que es de las precuelas y secuelas y historias de Alien, donde estos ingenieros traían un traje especial, que no era parte de su cuerpo, era como una especie de traje, pero que tenían una forma especial, y me hizo recordar, ¿no será también que a lo mejor era como una especie de traje para navegar en el espacio algo, y aquí se está como viendo que se le está quitando, hasta como me ocurrió la de Predator? Exacto. Que se está quitando parte de la máscara, que tienen como biotecnología, Exacto, o algo así, exacto. entonces se me está haciendo como curioso esto. Mencionas algo muy interesante, muy atinado, mi estimado Sato, porque recordemos, amigos, en el segmento anterior, donde vimos la imagen de la portada del libro Pasaporte a Magonia, era algo similar. Sí, así es. Donde el ser traía una especie de máscaras como para hacerse pasar. Esto posiblemente vaya por ahí. Si es una entidad positiva, si es una entidad negativa, de momento no lo sabemos, pero sí es algo sumamente interesante que tiene un simbolismo y un significado. Si podemos dejar corriendo el video, producción, por favor, nos deja pensando muchísimas situaciones, porque es uno de los casos muy contados del fenómeno de la teleplastía o teleplasia, que es la manifestación de imágenes humanoides en dispositivos ya sea electrónicos, puede ser hasta a veces hasta en la pared, en los pisos. Vamos a recordar rápidamente un caso muy interesante y polémico que se dio ya hace algunas décadas en España, las caras de Belmes, ¿no? Sí. Entonces aquí podemos ver ya más análisis sobre la imagen, sobre análisis prácticamente, y repito, insisto, aquí estamos demostrando que no es un fotomontaje cuadro por cuadro, que es real, porque cabe hacer mención, amigos, como investigadores de estos temas, si decimos esto no es, tenemos que sustentar con investigación, con evidencias por qué no es. Si decimos esto sí es, tenemos que decir también el por qué sí es. Y aquí lo estamos observando, amigos. Decía, entonces, en algunas culturas mexicanas, este tipo de máscaras felinas significan precisamente el defenderse o erradicar algún tipo de entidades negativas. No sabemos si esta entidad, porque no puedo decir persona, sino más bien entidad, algo se trate por el estilo. También nos recuerda, por ejemplo, Sato, las máscaras o rostros que hay en las culturas de los indios, por ejemplo, Dakota o Sioux en Estados Unidos, los tótems. Los tótems. Entonces, ese tipo de cuestiones, repito, amigos, nos deja pensando muchísimo. Este es un tema muy interesante porque de alguna manera la televisión fue como una especie de portal a este tipo de cuestiones. Esto nos hace recordar, o sea, todo algo que comentabas tras bambalinas en comercial. Mira, perdón, ahí. Los ojos rojos y parte de la pluma aparecieron de manera automática en ese análisis. Ajá. Esto nos hace pensar la cantidad de energía que tenía esta máscara, por llamarlo así, o no sé de qué más pudiera tratarse. Decía, comentabas muy atinadamente, mi estimado Sato, la película de Poltergeist, ¿no? De los 80s, sumamente importante, interesante, donde también cabe hacer mención. Un ejemplo de la transcomunicación instrumental para captar psicoimágenes, psicografías o psicofonías es precisamente el conectar, hacer como un loop, como un ciclo, una cámara de video que esté apuntando a una televisión que no tenga, que esté en un canal sin ninguna señal, lo que se le conoce técnicamente como nieve, ¿no? Y en ese momento, si en el lugar hay alguna cuestión sobrenatural, se podría manifestar. Se está abriendo con ayuda de la tecnología, básicamente, amigos, como una especie de portal temporal. Fue algo similar lo que sucedió aquí, mi estimado Sato.
Eso es muy interesante y yo le sugeriría también a la gente que ojalá pudieran tener chance y oportunidad, los que son nuevos a lo mejor no la recuerdan esa película porque son muy jovencitos, que busquen la película de Poltergeist. Son 3 películas, pero la 1 y la 2 son como las más relevantes, donde nos hablan acerca precisamente de que las televisiones y en algunos casos algunos radios, sobre todo los antiguos, tenían esa posibilidad de escuchar en esos momentos que no se escuchaba. Mira, aquí está la máscara parecida. Así es, mi estimado Soto. Esa investigación que realicé es donde estoy tratando de tener estos puntos comparativos de máscaras lo más posiblemente similares a la fotografía, ¿no? Y estas máscaras son de esa cultura en Guerrero que tiene un nombre, el baile del taijo, del taitzo, algo así, donde tiene que ver con esto. Y era como de alguna manera el hacer, por ejemplo, tratar de hacer llover cuando había alguna sequía, si había algunas situaciones negativas, el ahuyentar a espíritus o entidades negativas. Entonces, tiene que ver mucho, y reitero, nuestros ancestros sabían y siguen sabiendo mucho sobre estos temas, sobre estas temáticas. Mira, ahí está el estado de Guerrero, con una máscara muy, muy similar a la que se captó, incluso la boca un poquito semiabierta, a la que se captó en la imagen. Este es el baile que decimos, donde van en un desfile la comunidad de este pueblo en Guerrero, y donde las personas llevan varias máscaras y varios están vestidos con una indumentaria felina. Muy relacionado. Dime tus redes sociales por si la gente se puede poner en contacto contigo, porque a lo mejor van a decir, yo tengo un fenómeno paranormal en mi casa, o tengo unas fotografías especiales que hay que analizar, o tengo un video donde aparece algo muy extraño, como no sé si viste un maestro que estaba dando una clase por Zoom y apareció un fantasma. ¿Cuántos minutos? Ya nos vamos, Chava. Muchas gracias, mi estimado Sato, un gusto. Me pueden buscar en YouTube como Salvador Mora y en Facebook como Grupo La Esfera Azul. Gracias y bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.